fuerte. Ya están entrando nuestros invitados. Bueno, oye, necesito que me bajes el cargador que está ahí conectado. El cargador del computador porque se me va de pronto a descargar. Toca desconectarlo y me lo bajas. René, Señor, listo, doctor Bueno, González. Estamos. estamos todos listos. ¿estamos listos? Bueno. Buenas noches para todos. Tenemos una asistencia récord a nombre de la Asociación Colombiana de Ginecólogos Oncólogos. Le damos la bienvenida a este webinar. El tema de hoy que vamos a tratar es respecto al tratamiento tópico para la infección por el virus del papiloma, un tema que ha generado controversia y eh, muchas expectativas, eh, no solamente en la parte médica, sino en nuestras pacientes. Entonces, hemos querido tratar este tema para dar claridad y ya durante el desarrollo del tema, pues iremos viendo y sacando conclusiones. El tema será presentado por el doctor René Pareja, quien es ginecólogo oncólogo, trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá y en la Clínica Astorga de Medellín. Es presidente de la Asociación Colombiana de Ginecólogos Oncólogos, autor de numerosísimos artículos nacionales e internacionales, revisor para más de 20 revistas de la especialidad, editor asociado del Journal Internacional de Ginecología Oncológica y del Journal Internacional de Ginecología y Obstetricia, miembro del Comité de Tumores Ginecológicos de la FIGO y algo adicional, es mi alumno. Entonces, bienvenido, René. Te oímos. Muchas gracias, doctor González. Sí, es un gusto estar aquí con mi profesor de ginecología oncológica. Muchas gracias a todas las personas que se han unido a esta presentación. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla en este momento? Sí, René. Sí, Perfecto, perdón. René, perfecto, René. Perdón, Perfecto. René, para recordarles que este webinar queda grabado y se puede acceder a él en la página de YouTube de la asociación. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ven mi pantalla entonces? Perfecto, sí, señor. Perfecto, Permiso. René. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Vamos a hablar un poco de tratamientos tópicos para la infección por PVH y vamos a hacer un análisis de la evidencia disponible. No tengo ningún conflicto de interés para dar esta charla. Antes de empezarla, sí quiero decir que no soy epidemiólogo, ni mi oficio es hacer estadística de artículos científicos. Y les quiero decir que hay algunas diapositivas en un tono diferente. Esas diapositivas hacen parte del mensaje que yo les quiero transmitir de esta presentación a todos los asistentes. Entonces, vamos a desarrollar esta agenda, la historia natural de la infección por virus del papiloma humano y el NIC1.
Vamos a hablar algo de las guías de manejo. Esto puede parecer un poco pueril a algunas de las personas, pero creo que es un marco teórico necesario para poder desarrollar el tema de una manera adecuada. Vamos a hablar un poco de medicina basada en la evidencia. Vamos a hablar de la evidencia actual de los tratamientos tópicos para la infección por PVH, en comillas, y luego unas conclusiones y vamos a abrir el foro para discusión. Entonces, lo primero que quiero dejar claro es que la infección por virus del papiloma humano no tiene tratamiento. Esto está en todos los libros de virología y en este libro de Fernando Cobo dice que la mayoría de las infecciones son transitorias y se vuelven indetectables por mecanismos de aclaramiento, básicamente después de 2 años de ser diagnosticadas. Esta es una diapositiva que nos muestra que los virus de papiloma humano 16 y 18, que son los de mayor riesgo por la expresión de las proteínas que tienen, se encuentran presentes en el 4% de las mujeres que tienen citología normal, en el 25% de las que tienen lesiones de bajo grado NIC1, en la mitad de las pacientes que tienen lesiones de alto grado y casi en el 70% de las pacientes que tienen cáncer de cuello uterino. Por eso es que las vacunas se fabricaron incluyendo estos dos tipos, porque son responsables del 70% del cáncer de cuello uterino. De cada millón de infecciones que ocurren en el mundo, nos damos cuenta de 100.000 porque alteran la citología, 900.000 no las vemos, y esto es muy bueno. De esas 100.000 que alteran la citología, al menos 8.000, menos del 1%, pueden desarrollar un NIC3 y menos de 1.600 van a desarrollar un carcinoma invasor. Quiere decir que el cáncer de cuello uterino es una rara consecuencia de la infección por virus del papiloma humano, que es una infección bastante común, es la infección de transmisión sexual más común en el mundo. La literatura del Mortality and Morbidity Weekly Report y los análisis de la Organización Mundial de la Salud en conjunto con el CDC de Atlanta, el National Cancer Institute, PAHO, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, dice que los tratamientos están disponibles para las condiciones causadas por virus del papiloma humano, pero no para la infección en sí misma. Y esta es literatura colombiana. La doctora Mónica Molano del Instituto Nacional de Cancerología publica hace ya 20 años este artículo donde demuestra que a los 5 años el 93% de las pacientes infectadas con virus del papiloma humano ya no lo están. Y esta es otra referencia de una universidad de California, donde a los 2 años de tratamiento, 91% de las pacientes infectadas con virus del papiloma humano ya no lo están. Esto independiente del genotipo viral. Estas son algunas infecciones virales que tienen tratamiento: el virus del herpes simple, varicela zoster, la hepatitis, el virus del HIV, etcétera, etcétera. El virus del papiloma humano no tiene tratamiento. Continuemos con esta gráfica que todos la conocemos. Es básicamente en el primer año de la infección por PVH. Lo que está en crema son los aclaramientos, lo que está en azul son las infecciones persistentes y en el primer año pues están como miti-miti. Luego, si nos desplazamos al 5.º año de la historia de la infección, ustedes van a ver que casi el 90% han aclarado la infección, y es lo que vemos acá: el 90% aclara la infección y un pequeño porcentaje va a desarrollar una displasia de cuello uterino. Entonces, la persistencia de una infección por virus de papiloma humano de alto riesgo no es igual a una displasia de cáncer de cuello uterino. La estratificación del riesgo para una displasia severa o cáncer de cuello uterino, que son los desenlaces que nos importan, se inicia con una prueba de papiloma humano. ¿Y cuáles tenemos? Tenemos un pocotón en el mercado. Tenemos las primeras. Esta es la captura híbrida ideada por Attila Lorings, que simplemente detectaba 13 tipos sin decir cuál era el tipo. Y luego empezaron los tests que ponen genotipificación. De esos conocemos algunos: el COAS, el Aptima y otros, que hacen detección de DNA, y el Aptima detecta fragmentos de RNA de las oncoproteínas del virus E6 y E7. Si nos acompaña la doctora Andreina Fernández o Beatriz Aristizábal, si hay preguntas a este respecto, ellas van a estar para respondernos las preguntas respecto al rendimiento de las pruebas. Respecto al valor predictivo de la prueba, este es un artículo del 2005 de Kahn y Philip Castle, donde demuestra que en pacientes que tienen PVH positivo, cualquiera que sea, esto no es genotipificación, esto es captura híbrida, cualquiera que sea, a los 10 años el chance de desarrollar un NIC3 es del 5%, entre todas las pacientes incluidas, versus menos del 1% en aquellas que fueron PVH negativas al inicio. Y este es un artículo del 2005 donde usan genotipificación y nos demuestra que a los 10 años las pacientes que tienen virus de papiloma humano 16 tienen casi 20% de riesgo de desarrollar una displasia, y alrededor del 12% de las que tienen virus de papiloma humano 18 tienen riesgo de desarrollar una displasia, comparado con menos del 4% de los virus distintos a 16 y 18.
y un poquito más del 1% de aquellas que no tienen infección por virus del papiloma humano. O sea, tener un 16 ya es una cosa mala y realmente se asocia con un riesgo de displasia del menor al 20% a los 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que más del 80% de las infectadas con virus de papiloma humano 16 no desarrollará displasia y muchas menores fracciones con los otros tipos. Creo que este es el artículo más importante que voy a mostrar. Este es de la doctora Wendy Lee, es de la China. Es un par de cohortes de persistencia en la infección viral, es un estudio retrospectivo y la doctora nos muestra cómo usando dos bases de datos, una que llaman C3 porque usan el Cervista que divide los virus, como les voy a decir enseguida, y la otra detecta 14 tipos y se llama la data G14. ¿Qué tiene de interesante este artículo? Ya está el código QR, que mete pacientes que estaban negativas en el primer análisis y luego en algún momento del seguimiento se hicieron positivas. Entonces tienen 5.233 pacientes que se hicieron positivas para infección por VIH en la data C3 y en la data G14 tienen más de 4.000 pacientes. Este estudio reclutó al iniciar más de 600.000 pacientes. ¿Qué nos muestra este estudio? Entonces, que el Cervista categoriza 14 tipos de alto riesgo entre las especies alfa 5 y alfa 6, ahí están los números, las especies alfa 7, que son el 18 y los relacionados, y las alfa 9, que son en la familia del 16, 31, 33, etc. Y el GenoArray determina 15 tipos de alto riesgo y 6 tipos de bajo riesgo. La edad mediana de las mujeres en las bases de datos fueron 41 y 43 años. La mediana del tiempo en días de la infección persistente fue 375, más de un año para la data C3 y 541 días, año y medio para el otro grupo. Y las ratas de aclaramiento por 1.000 infecciones por año fueron 483 para la primera database y 342 para la segunda. Les pido a los asistentes, por favor, de silencio. Te silenciaste. Apagaron el micrófono de René, por favor, préndanlo. Y el resto, tengamos un poco de educación y apaguemos nuestros micrófonos. ¿Me están escuchando? Sí, René. Ahora sí ya. Listo, listo, René. Perfecto. Siga. René. Silenciaron el micrófono de René. Parece que tiene problemas con su internet. Y se congeló. Ya, espérate que ya va a entrar. Ya, René, lo escuchamos. Listo, ¿me escuchan? Perfecto, René. Perfecto. Siga. Entonces, ¿me escucharon hasta acá? No, faltó un pedacito porque se cortó. 483 casos por cada 10.000, por cada 1.000 infecciones por año en la database 1 y 342 en la 2. Y esto es lo más importante. Miren, ellos definen 400 días de infección como el punto de corte donde se desacelera el aclaramiento. La primera gráfica es la persistencia de infección de acuerdo a la edad. Y contrario a lo que creíamos que se infectaban más las mujeres jóvenes, todas las edades se infectan, de menores de 25 hasta más de 60. Y en los dos grupos se muestra una gráfica de infección y de aclaramiento, pero el punto crítico para no devolverse, o sea, el punto donde probablemente la infección ya no vaya a aclarar, es 400 días, son como 13 meses. Y en la otra base de datos hacen lo mismo, pero ven que las infecciones siguen bajando de acuerdo a la edad, bajan hasta que se aclaran al final. Esto es importante. El seguimiento de estas pacientes en la base de datos 1 es 2 años, casi 3 años para el Cervista y casi 5 años para el GenoArray. Cuando usted toma en cuenta los tipos virales, sigue las pacientes 3 años en la corte del Cervista y casi más de 4 años en la corte del GenoArray. Y esto dependiendo del tipo, como el Cervista tiene apenas 3 grupos, ahí están los grupos en una trayectoria bastante similar. Sin embargo, en la otra trayectoria hay diferencias grandes entre el 16 y los otros tipos de menor riesgo. O sea, las infecciones virales se siguen aclarando en el tiempo independientemente del tipo viral. Y esto es muy importante que lo tengan en mente. En las cohortes de pacientes infectadas por virus de papiloma humano publicadas hasta la fecha, el seguimiento se hace hasta por más de 10 años. En los estudios de sustancias aplicadas en la vagina no supera los 12 meses en el estudio que más tiene. Las guías de manejo clínico son una herramienta fundamental para nuestro trabajo. Estas son las guías actuales de manejo de la patología cervical preinvasiva de la ASSP y esta guía está basada en el riesgo inmediato de NIC3, si es igual o mayor a 4%. De acuerdo a eso, usted va a hacer un tratamiento expedito en el grupo de más alto riesgo
Y si no tiene un riesgo mayor al 4%, entonces va a buscar cuál es el riesgo de NIC 3 a 5 años y va a decir a la paciente que vuelva en 1 año, que vuelva en 3 o que vuelva en 5 años de acuerdo al riesgo de NIC 3. Para hacer esto, pues las personas que desarrollan las guías hacen un trabajo muy grande de revisión de la literatura, reuniones, consensos, etcétera, etcétera. Pero hay que decir que la infección por virus de papiloma humano de alto riesgo no es igual a displasia o a cáncer de cuello uterino. Son cosas diferentes. En los principios de 2019 se basa básicamente en el riesgo dado por una prueba de PBH, ya sea solo o ya sea en conjunto con un cotest. Y estas son las guías de PBH mexicanas, las argentinas y las colombianas. Estos algoritmos y estos flujogramas están precedidos de un documento que habitualmente no tiene menos de 20 páginas, donde explican cómo se hizo la metodología, qué gente participó, cuáles fueron las rondas de votación, cuáles instituciones participaron. Este es el cuadro de la sociedad, de las guías de la Sociedad Americana de Patología Cervical y Colposcopia, donde todas estas instituciones tomaron parte, tenían representantes en la guía. Y lo más importante en una guía es cuál es la fuerza de la recomendación. Si es A, tengo buena evidencia. Si es B, tengo moderada evidencia. Si es C, tengo evidencia insuficiente para eficacia. Si es D, tengo moderada evidencia de eficacia. Y si es E, hay una muy buena evidencia para oponernos a su uso. Y la calidad de la evidencia se clasifica en 1, 2 y 3, de acuerdo a donde venga esa evidencia. Y las recomendaciones está como recomendado, preferido, aceptable, no recomendado e inaceptable. Todo esto está supremamente bien explicado y justificado en cada documento. Nos encontramos entonces las guías de la guía de las SP, la guía mexicana, argentina y colombiana, y nos encontramos esta pieza gráfica donde está el nombre de una asociación, está el nombre de un laboratorio, donde recomiendan un algoritmo para el uso de gel con nanotecnología en pacientes que tienen pH 16 y 18 de alto riesgo positivo, pero que son normales. A esas, teóricamente, este algoritmo hay que aplicarles gel. Las que tienen otros tipos de alto riesgo positivo y citología negativa, hay que aplicarles gel. También aquellas que tienen NIC1 y hay que aplicarles gel, y también a las que tienen pH persistente hay que aplicarles gel, según este algoritmo. Este algoritmo no tiene aquí ni en un documento escrito quiénes participaron, quiénes lo hicieron, cuál es la calidad de la evidencia, cuáles artículos revisaron, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene nada de lo que les mostré. El NIC1 no es una enfermedad que sea necesario tratar. El NIC1 puede ser aquel que solo le alcanzará para hacer NIC1 por un tiempo, pero se va a resolver rapidito. El NIC1 que lo será por un tiempo prolongado, años, lustros, pero sin progresar nunca a cáncer de cuello uterino, porque el riesgo es menos del 1%. Y no es el 1% de los que diagnosticamos. Es el 1% de todos. Es el 1% de los NIC1 salvajes, los que no hemos visto ni siquiera. El NIC1 que está en transición hacia una displasia más severa, atipia coilocítica, PBH alto riesgo, P16 positivo, Ki67, etcétera, y el NIC1 que no es NIC1. Estos son los NIC1 que tenemos. Entonces, básicamente, esto lo conocemos desde el siglo pasado. Las tasas de regresión espontánea del NIC1 son cercanas al 60%, la persistencia es del 30% y queda como un recuerdo de una infección de PBH, y la progresión es inferior, cercana al 10%. Este es el estudio más grande jamás publicado, seguidas entre el 62 y el 80, más de 65,000 mujeres en Canadá. Y nos muestra que la tasa de regresión de NIC1 o displasia leve a normal dentro de 2 años es el 44%. Pero si usted le da chance y lo espera hasta el 5º año, la tasa aumenta al 75%. Pero si usted no corre a hacerle nada y lo espera 10 años, la tasa es casi el 90%. Mientras que las tasas de progresión de leve a moderado o severa se mantienen bajas a lo largo del tiempo. Entonces, habitualmente usamos los 2 años para declarar el NIC1 persistente. Realmente los 2 años es el punto en que el NIC1 ya no va a cambiar. Si un NIC1 no le progresó a usted a los 2 años, es porque ya no le va a progresar. Las tasas de NIC1 parece que aumentan en los primeros 2 años la progresión, pero a los 24 meses se estabilizan. Y esto está publicado en un artículo del Kari Sirjanen, el investigador que tanto conocemos de historia natural del virus de papiloma humano. Y cuando se pusieron placas de NIC1 y se hizo correlación entre 8 patólogos, se dieron cuenta de que el 50% casi no tiene lesión. Y se encontró NIC1 en un poquito más del 40%. Entonces, ¿qué dicen las guías de manejo respecto al NIC1? Con una evidencia B2 que hay que vigilar a las pacientes y con una evidencia C3, o sea, de peor calidad, que se puede tratar a las pacientes en algunas condiciones específicas. La citología vaginal
no pretende determinar la infección por virus del papiloma humano. Y a veces parece que eso se nos olvidara. Lo que quiere la citología vaginal es disminuir la mortalidad por cáncer de cuello uterino, haciendo diagnóstico de las lesiones que preceden el cáncer de cuello de manera temprana. En ese propósito tan honesto y tan bacano, pues nos queda la carga de todas las alteraciones irrelevantes de la citología vaginal. El ASC-US, que se come un pocotón de los presupuestos de colposcopia y de patología cervical de las instituciones, la lesión de bajo grado y el ASCH. Son citologías que habitualmente no tienen un correlato histológico importante. Y la citología tiene una sensibilidad apenas del 50%. Quiere decir que por cada NIC3 que diagnosticamos, hay una señora con NIC3 que está en la calle caminando que no hemos diagnosticado. Entonces, la citología vaginal no es un examen diagnóstico. Cuando una señora tiene una citología alterada, es el test de tamizaje el que se altera y hay que hacer un test diagnóstico que se llama colposcopia biopsia. La citología es un mero test de tamización. ¿Para qué nos sirve la medicina basada en la evidencia? Sirve para tomar decisiones basadas en datos sólidos en lugar de suposiciones o tradiciones o lo que nos diga alguien que aparentemente sabe. Hay un proceso específico que arranca con una formulación de preguntas específicas usando el formato PICO. Cuando tenemos alguna idea de investigación siempre hacemos lo mismo. Definir los pacientes, cuál es la intervención, quién es el grupo de comparación y cuál es el resultado. Hacer una búsqueda sistemática de evidencia relevante respecto a lo que quiero investigar, una evaluación crítica de la calidad de la evidencia mediante herramientas estandarizadas. Y aquí tengo que hacer una pausa porque si uno va a hacer una revisión crítica de un artículo se va a gastar entre 30 y 40 minutos. Como no es el objeto hacer una revisión crítica de un artículo, simplemente vamos a usar el sentido común para juzgar alguna de la literatura que está publicada para poder ver si esto sí tiene razón o no, o nos lleva a algún sitio o no, o si podemos tomar decisiones o no, como aplicar una sustancia en la vagina, por ejemplo. Aplicación de la evidencia clínica al contexto del paciente y la evaluación y retroalimentación continua para mejorar este proceso. Todos conocemos esta pirámide. Arriba está la evidencia filtrada, la evidencia mascadita. Están las guías de práctica clínica, que aunque no son la Biblia, sí es importante mirarlas porque nos da herramientas de cómo manejar a los pacientes. Y los metaanálisis y las revisiones sistemáticas. Y luego los estudios primarios. En el top están los ensayos clínicos controlados. Estos sí nos permiten tomar decisión respecto al tratamiento. Bien abajo están los case report, las revisiones narrativas y las opiniones de expertos. Y las opiniones de expertos tienen que estar escritas. No son opiniones de expertos en un congreso. En mi experiencia, realmente eso no tiene ni siquiera nivel de evidencia. Este es un artículo muy bonito y es importante porque dentro de su autor están John Ioannidis, que es la persona que tiene el artículo que más se ha descargado de PubMed en la historia de PubMed, que habla por qué la literatura que producimos no tiene los resultados que nosotros esperamos o puede ser falsa. Y el doctor Gordon Guyatt, que es uno de los papás de la medicina basada en la evidencia. Y entonces los artículos que son de revisiones sistemáticas, hay que tener una disciplina para mirarlos y para interpretarlos. Y esta es la herramienta que usamos para juzgar un metaanálisis, se llama el AMSTAR. Y el AMSTAR da unos puntajes específicos para ver si ese metaanálisis responde a la pregunta de investigación que estamos haciendo cuando lo registramos antes de hacerlo. Entonces, ¿de qué depende la calidad o reproducibilidad de un metaanálisis? De con lo que lo alimente, de lo que coma. Si tenemos un metaanálisis con buena comida, va a salir un metaanálisis hermosísimo, reluciente y valioso. Pero si tenemos un metaanálisis mal alimentado, pues vamos a tener probablemente este resultado. Este metaanálisis fue publicado este año, en febrero. Es un network metaanálisis. Me voy a tomar unos minutos para explicarles qué es un network metaanálisis. Es una metodología específica de los metaanálisis que se usa cuando tengo múltiples intervenciones para comparar. Entonces, se aceptan como comparadores válidos, comparadores que no fueron hechos en la vida real. Entonces, esto integra evidencia de los estudios que comparan 1 o 2 tratamientos o 3 con estudios que comparan otra cosa y hace, digamos, imputaciones de comparaciones que no son reales, no se hicieron en la realidad. Entonces sirve para sintetizar evidencia, particularmente cuando hay muchas opciones de tratamiento. ¿Y cómo interpretarlo? Pues entonces esto da efectividad, unos estimados de efectividad relativa de las intervenciones metidas en la network. Voy a tratar de explicarles. Bueno, puede rankear los tratamientos, dice, este es el mejor tratamiento, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, por una metodología que se llama SUCRA, que no voy a explicar en este momento. Mira la consistencia y mira la heterogeneidad también. Hay cómo evaluar la heterogeneidad. Y también están la heterogeneidad estadística y la heterogeneidad clínica.
Son dos cosas diferentes. La heterogeneidad clínica a veces es evidente y la heterogeneidad estadística no siempre lo es, y los artículos y los metaanálisis siempre tienen las dos. Tiene unas ventajas y es poder comparar muchas cosas que no tenían comparación porque eran varias alternativas, pero tienen muchas limitaciones y hay que considerar los sesgos de la publicación, los sesgos de los artículos metidos, etcétera, etcétera. Entonces, este network funciona así. Esta es la guía de Cochrane para interpretar los metaanálisis de network o de redes. Y miren, aquí hay 4 artículos, 2 artículos de 2 brazos, 2 artículos de 2 brazos, 3 de 3 brazos, 1 de 2 brazos y 1 de 2 brazos, 1 de 2 brazos comparando las intervenciones A, B, C y D, pero no hay ninguno que compare la C y la A. Pues el metaanálisis de network le va a dar a usted una comparación entre la A y la C, que es la única comparación que falta. Lo mismo en el otro lado, no hay un estimado entre lo que piensa el doctor y la enfermera, y el metaanálisis de network le da la posibilidad de obtener un análisis como si esto hubiese sido hecho. Tiene esta gráfica donde los círculos es el tamaño de la muestra. Ahí está la histerectomía comparada con la primera generación de equipos de histeroscopia, con la segunda generación de equipos de histeroscopia y con el Mirena, probablemente para manejar el sangrado genital normal. No lo sé, es un ejemplo que trae la gráfica. Lo que está en blanco es lo que hace el network metaanálisis. Encuentra las diferencias entre los artículos, y lo que está aquí en gris es lo que hay comparación. O sea, se comparó la primera generación de la histeroscopia con el Mirena, y esta es la diferencia, con la segunda generación, esta es la diferencia, y con la histerectomía. Pero no hay comparaciones entre la histerectomía y la segunda generación y la histerectomía y el Mirena. No existen en la vida real, pero el network metaanálisis las hace. Esta es la ventaja de esta herramienta y la desventaja al tiempo. Entonces, esta es la gráfica que trae el artículo. Lo mismo, un artículo que comparó interferón contra Revacin, que es Papiloquer acá en Colombia. Y si ustedes miran, el grupo de observación es más grande y los otros son más pequeños porque todos los grupos tuvieron un brazo de observación porque supuestamente todos son ensayos clínicos controlados. Y esta gráfica, como en escalas, es la misma gráfica en escalas que da el metaanálisis. Vamos a mirar. Entonces ellos meten, al final de hacer la revisión, tuvieron 1.639 entradas y después del filtro tienen 8 artículos y 9 estudios. ¿Y cómo pueden tener 8 artículos y 9 estudios? Porque en uno de los estudios publican resultado de 2 investigaciones. No sobra decir en este momento que estos artículos están publicados la mayoría en revistas de pago. En general, la calidad metodológica de estos artículos no les da para ser publicados en revistas donde los artículos entran por la calidad. Este es el ROB, el risk of bias. Este es el riesgo de sesgo del artículo. Ojalá pudiéramos ver siempre todo verde, pero lo que es amarillo tiene un riesgo no claro de sesgo y lo que es rojo tiene un alto riesgo de sesgo. Esto ya hace que el metaanálisis no sea válido del todo. Tener puntos rojos en un metaanálisis está muy mal para el metaanálisis. Pero cuando usted mira los artículos individuales que están en el material suplementario, se encuentra con que solamente el de Grimm y el de Che-O tienen más de 4 puntos verdes positivos. El resto es incertidumbre y el resto es sesgo. O sea, los artículos metidos en este metaanálisis son artículos que no tienen una certeza acerca de lo que están demostrando o por qué fueron metidos o cómo fueron metidos al metaanálisis. Esta es la tabla que muestra el metaanálisis. Voy a eliminar este que comparó polifenol y placebo porque no mostró diferencia. Esto es polifenol oral en pacientes que tenían diferentes situaciones, diferentes indicaciones, y se compararon estas sustancias, el Papiloquer, el que estamos hablando, polifenoles, probióticos, imiquimod, interferón. Todas estas drogas se compararon contra observación, unas de ellas contra placebo. La población no alcanza ni las 500 pacientes. Hay 2 de gel vaginal y 3 de Papiloquer o Revacin, como se llama afuera. Me voy a referir a los de gel vaginal. Entonces, esta es la tabla y aquí les voy a mostrar cómo al comparar el gel vaginal no obtuvo ninguna diferencia con el apósito biológico de la China en la comparación que se hizo, pero en el metaanálisis de network lo compara con estas otras cosas. Es superior al imiquimod, perdón, no es superior al imiquimod. Miren que el intervalo de confianza es 1.04 cruzando la unidad. Si es 0.45 es un factor protector, pero si es 2.37 es un factor de riesgo. Como una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, entonces se declara la igualdad estadística. Entonces no hay diferencia con el imiquimod en las 2 comparaciones,
Pero cuando se compara con el Revacin, con el interferón, con probióticos, con observación o placebo y con polifenol, sí hay diferencias y todos los números son positivos. Pero aquí les tengo que hacer llamar la atención acerca de el intervalo de confianza. 6.8 con un intervalo de 2 a 21. 7 puntos con un intervalo de 3 a 19. Los intervalos de confianza de 5 a 16, de 3 a 36. Los intervalos de confianza son enormes. Siempre que usted ve un intervalo de confianza así de amplio, lo que usted entiende es que le faltó N a la muestra para poder demostrar lo que querían demostrar los investigadores. O sea, no es solo tener un intervalo de confianza positivo, es cuál es la amplitud del intervalo de confianza. Y eso se juzga, enseguida les voy a decir dónde se juzga. Este es un metaanálisis publicado en el 2024 y este protocolo, que es el Paloma, que es con Papilocare, se publicó en el 2021. Sin embargo, el Paloma no está metido en el metaanálisis. Entonces, hay que ver cuál fue la ecuación de búsqueda que hicieron para no meter este ensayo clínico controlado en el metaanálisis, porque entonces, hasta donde vamos, este metaanálisis corresponde más a esta figura que a la figura del toro bien nutrido. Este metaanálisis no nos sirve. Cuando no nos sirven los metaanálisis, ¿qué hacemos? Nos vamos al estudio primario, nos vamos a ver el alimento del metaanálisis. Entonces tenemos ensayos clínicos controlados que nos sirven para tratamiento y prevención, tenemos estudios de cohorte para pronóstico y factores de riesgo, tenemos estudios de casos y controles para factores de riesgo, estudios fase 4, como los últimos que han salido de efectividad para cáncer de cuello uterino y morirse por cáncer de la vacuna de virus de papiloma humano en Gales, en los países nórdicos y en Australia. Y estudios de corte transversal que son para prevalencia y para pruebas diagnósticas. Vamos a dedicarnos a los ensayos clínicos controlados y miramos tres cosas: la validez interna, y es cómo fue diseñado el estudio, si son válidos los resultados del estudio y si el estudio está libre de sesgos. Los resultados son producto de tres cosas: o de los sesgos, que es un error sistemático, un error que ocurre siempre porque usted no seleccionó bien lo que quería seleccionar, o por azar o por realidad. Y la validez externa, si me van a ser útiles los resultados con mis pacientes, que es para lo que vemos la literatura científica. Y antes de interpretar un ensayo clínico controlado, tenemos que ver cuál fue la pregunta, la herramienta PICO, cuáles son los pacientes, cuál fue la intervención, quién es el comparador y cuáles fueron los desenlaces. Y sobre esto voy a hacer mucho énfasis, sobre los desenlaces. La hipótesis alterna, no me voy a detener a hablar de eso. René se silenció. Se llaman, perdón. Se silenció. Te congelaste, René. Esa Ya diapositiva vuelvo. no. A ver si vuelve la señal. Perfecto. ¿Ya Ya, me perfecto, oyen? señor. ¿Ya Perfecto, me René, oyen? perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces hay Sí. unos desenlaces duros como pie diabético, retinopatía diabética, enfermedad renal. Y hay desenlaces blandos como niveles de hemoglobina glicosilada y niveles de glicemia. Hay desenlaces duros como enfermedad coronaria, infarto del miocardio, ictus, y hay desenlaces blandos como disminución del colesterol tomando tal o cual droga. Entonces, duros son los que me impactan en el manejo del paciente. Blandos son los que no me impactan, son los resultados de exámenes de laboratorio. En inglés se llaman surrogated outcomes y la palabra surrogado no existe en español, entonces lo llamamos desenlaces intermedios o desenlaces blandos. Si los desenlaces son primarios o secundarios o si son compuestos y cómo se determinó el tamaño de la muestra. Si quieren, más adelante hablamos de cómo determinar un tamaño de muestra para saber qué responde a la pregunta. Hay que checar cómo se hizo la aleatorización y si los grupos son comparables. Y para eso está la tabla 1. La tabla 1 tiene que mostrar siempre en un ensayo clínico controlado unos grupos completamente iguales y no tiene que tener valores de P, porque si son iguales, la P no importa. Luego el enmascaramiento es crucial para las expectativas de los pacientes y los investigadores. O sea, idealmente los investigadores no tienen que saber cuál medicamento se dio a cuál paciente. Es lo que llama un triple ciego. Y es que nadie sabe qué se le da, ni la paciente que recibe, ni los investigadores que dan, ni las enfermeras que controlan qué están controlando. Hay un steering committee que es el que sabe. O sea, si estoy aplicando una crema en la vagina para algo, a la mitad de los pacientes les tengo que aplicar una crema en la vagina que no sirva para nada, para que ambos grupos sepan que se están aplicando una crema en la vagina que va a tener X o Y efecto en su organismo. No sé si queda esto claro. Tiene que haber un comparador igual. Luego viene el análisis por intención de tratar, que es que básicamente el paciente tiene que ser analizado en el grupo que le tocó, así se cambie de grupo, porque la fortaleza del tratamiento tiene que ser la suficiente para soportar esta recarga. Y los desenlaces intermedios, aquí dicen este párrafo tan largo,
que hay que tener mucho cuidado cuando se interpretan estudios con desenlaces intermedios para poder hacer la correlación con desenlaces clínicos válidos. Este es el primer artículo. Este es el ensayo clínico controlado publicado por Attila Major, eficacia y seguridad de un gel absorbente y antioxidante en NIC1, NIC2 y en PBH de alto riesgo y en P16KI67. Un estudio aleatorizado. Miren que tiene NIC1, NIC2, alto riesgo de PBH y una inmunohistoquímica. O sea, tiene 3 desenlaces el estudio. Es un ensayo clínico controlado, está registrado, su registro termina en los números 9040. El doctor entonces no puedo hacer una revisión crítica de la literatura, pero no, este tipo de literatura no lo requiere. Me voy a dedicar a mirar el abstract. En el abstract hablan del efecto del gel vaginal, etcétera, etcétera, hacen como una introducción, no dice cuál es el objetivo ni cómo se va a medir, solo dice que investigaron el efecto de la sustancia y no hay intervención en el brazo control. Entonces son 216 mujeres entre 25 y 60 años que las pusieron a recibir un gel vaginal por periodo de 28 días por 3 meses y otro grupo son sin intervención. O sea, un grupo no se hacía nada. El endpoint primario fue eficacia definida como la suma de la histología y la regresión citológica. Les conté ahora que la citología no es un examen diagnóstico, es un examen de tamizaje. Y los midieron al empezar a los 3 meses y a los 6 meses. Les conté que en los cohortes de PBH se seguían 10 años. Aquí en este estudio lo máximo que lo siguen es 6 meses. Les miden la inmunohistoquímica, me toman citología y les hacen inmunohistoquímica para 16. También Otra vez está silenciado, René. René silenciado. biopsia y citología. El grupo de edad varía entre 25 y René, 60 años. René, Sí. esta diapositiva, la anterior no se escuchó, se silenció, Se congeló. se congeló. Esta. No, la que Esta. sigue. La que sigue, O sea, sí Esta. nos estabas explicando que son pero se mujeres cortó. entre 25 y 60 años Listo. y Listo. que te quedaste en la parte de que Listo. eran vistas 6 meses y les hacían un PAP, colpos y otras cosas. Perfecto. Entonces acá les cuento que no dice cuál es el objetivo en la introducción ni cómo se va a medir. Solo dice que investigaron el efecto y no hay intervención en el brazo control. Y que se usa la citología como marcador de regresión, lo cual es un error metodológico porque la sensibilidad es 50%. El desenlace principal es combinado entre biopsia y citología. El grupo de edad es amplio, entre 25 y 60 años. Hacen evaluaciones a 3 y 6 meses y les conté que en las cohortes largas se hacen a más de 10 años y las evaluaciones entre los 3 y los 6 meses no son la misma evaluación, son diferentes. Entonces, estos son errores metodológicos. En los resultados no hay valores de P ni intervalos de confianza para ningún valor en el artículo. Ustedes lo pueden mirar si quieren. No informas cuántos NIC1 son P16 positivos o cuántos NIC2 incluyeron. Aunque parece que sí lo informan, nunca lo informan ni dan detalle. Usan una tinción de inmunohistoquímica como desenlace, que es un desenlace blando, y desenlaces son medidos a 6 meses. Y en la conclusión, pues los doctores dicen que el seguimiento, digo yo que el seguimiento es demasiado corto para afirmar que sirve para algo. Son 3 y 6 meses. O sea, están corriendo a mirar la regresión cuando la regresión puede tomar, ya les dije, 400 días, 13 meses. Tanto PBH de alto riesgo como P16 son desenlaces intermedios o blandos. Cervical lesions es una descripción vaga y to prevent cervical cancer es mentira. Luego, no me pasa, ya. Esta es la gráfica, son 216 pacientes, cómo las aleatorizaron. Esta es la tabla 1. Miren que la tabla 1 tiene valores de P. Miren cuántos, el 50% teóricamente tienen NIC1 contra el 84% en el brazo control y casi el 50% tienen NIC2 contra el 16% en el brazo control. Estos grupos no son comparables y es un error metodológico tener una tabla 1 con PES porque estos grupos tendrían que ser iguales en un diseño metodológico serio. Luego, este es más interesante todavía. Esta es la tabla 2 donde muestran que, afirmo, no dicen cuántas tenían NIC2 y cuántas NIC1 P16 positivo, pero lo más grave de todo, si ustedes miran en la columna de la histología, es que de 100 le tomaron biopsia al 20% en el grupo de intervención y en el grupo de control, de 108 pacientes le tomaron biopsia a 10, 9%. Informa el resultado positivo basándose en un resultado compuesto, porque toda la carga se la lleva la citología. La citología es una prueba de tamizaje, no es diagnóstico de nada por sí sola, y también había una diferencia entre la recarga con NIC2, pero realmente ellos nunca dicen cuántas pacientes tienen NIC2, y nunca dicen cuántas pacientes que tenían NIC2 se regresaron a NIC1 o a nada después de la intervención.
Esto confirma la hipótesis de que la aplicación del gel vaginal se asocia con una respuesta histológica y regresión citológica. Esto es mentira. Esto no puede afirmarse de esa manera. Tienen que separarlas, porque la citología no es diagnóstico de nada. La citología es un test de tamizaje. Estas pacientes tendrían que tener todas biopsia. Luego meten otro artículo. Este está en el metaanálisis, es un análisis post-hoc de este mismo artículo. Miren, tiene el número de registro 9040 y hacen lo mismo. Ya ahora miran el P16 y el KI67, hacen comparaciones a 3 y a 6 meses. Entonces el siguiente es demasiado corto. El test de PVH de alto riesgo no es una prueba diagnóstica, requiere una conducta. Y la inmunohistoquímica para P16 y KI67 no es una prueba diagnóstica de referencia. Pero lo que es más grave es que este artículo y este tienen los mismos pacientes. Miren, 216 acá en azul y 216 acá en azul. Y en el metaanálisis los autores meten estos dos artículos como si fueran artículos separados. O sea, eso es un error gravísimo del metaanálisis, porque está contando doble los mismos pacientes. En el metaanálisis están tomados como artículos separados, pero tienen la misma data de pacientes. Entonces, si le aplicamos el AMSTAR, vemos que hay un riesgo de sesgo de los estudios individuales importante y hay una consideración del riesgo de sesgos cuando se interpretan los resultados. De acuerdo al esquema de decisiones del AMSTAR, que es una herramienta objetiva para evaluar los metaanálisis, la calidad del metaanálisis es baja, porque es un defecto crítico, y esto es un defecto crítico. Meter un artículo 2 veces en un metaanálisis es un defecto crítico. Por eso entonces este metaanálisis, creo que nos quedamos con esta puntuación gráfica para mostrar más o menos lo que representa para la ciencia. Y nuestro querido Atila nos quiere meter 1/3 comparando otras características de la misma población. Si ustedes miran el número de registro, es el mismo, es el 9040. Ese nos lo metieron ahí. Luego viene publicidad, donde nos hablan del trayecto clínico de la investigación en sustancias para poner en la vagina, y tienes unos landmark studies, que son el PALOMA, el PAPILOBS, el PALOMA y otros ensayos clínicos. Está el PALOMA 1, el PAPILOBS, el PALOMA 2, que es un ensayo clínico que está corriendo, y el PAPILOCAN, que es un ensayo clínico que está corriendo. Ninguno de estos tiene biopsia para las pacientes. Muchos tienen un brazo comparador con un gel inerte, otro gel inerte. Y les voy a hablar un poquito del PALOMA. Tiene esta sustancia. El propósito del estudio fue evaluar la eficacia de Papilocare, que aquí se llama diferente. No, aquí se llama Papilocare, se llama Rebacin en otras partes, en reparar las lesiones de la mucosa cervical en mujeres positivas con bajo riesgo, con citología low grade y alteraciones de la citología consistente con los hallazgos colposcópicos. Esto es suficientemente enredado y tiene varios desenlaces. Miden el grado de repitalización usando una escala de Likert de 5 puntos. Creo que el doctor José Jerónimo está conectado. Probablemente el doctor Jerónimo es una de las personas que más sabe de colposcopia en el mundo. Nos va a hablar de la reproducibilidad de este índice y qué tanta subjetividad tiene. Dada la naturaleza exploratoria del estudio y la falta de datos publicados, entonces deciden calcular la muestra con lo que los expertos piensan. Y los expertos piensan que la reparación de las lesiones por el gel va a ser aproximadamente el 80% en la intervención y 30% en el brazo de mujeres no tratadas con el agente que están investigando. Esto pues no tiene ninguna presentación. Y empiezan los resultados. Hay una tendencia, pero no hay una diferencia estadística significativa en el aclaramiento del virus de papiloma humano. Hay una tendencia a aclaramiento en el grupo de alto riesgo, pero no hay diferencia estadísticamente significativa. Hay una tendencia a tener un mayor porcentaje de pacientes que no tienen ectopia. Se observó en el brazo de la intervención. Y aunque el seguimiento a los 6 meses, el número de pacientes evaluando la salud vaginal fue numéricamente mayor, hay una tendencia acerca de la mejoría de la salud vaginal. O sea, en estadística no se habla de tendencia, se habla de cosas que cruzan o no la unidad. Si están de la unidad para abajo, son factores protectores. Si están de la unidad para arriba, son factores de riesgo. Pero la tendencia no existe en la literatura científica seria. El estrés percibido por la paciente. Miren, un diferencial, pero no diferencia estadísticamente significativa, fue observada en ambos grupos. O sea, si alguien está preocupado porque una señora tiene PVH de alto riesgo y no hay nada para hacerle más que decirle observación, entonces le mando esta cosa para que la señora esté tranquila. Este estudio contradice esa conducta. Este es un estudio negativo que tienen quienes promueven estas sustancias en sus piezas de bibliografía para reseñar su uso. O sea, meten un estudio negativo. ¿Qué sigue? Pues hay un poco de estudios. Quiero agradecer a Manuel Sánchez, que me ayudó mucho con esta búsqueda de lo que hay
en la actualidad. Hay un estudio de China usando para tratar la infección por PVH en mujeres perimenopáusicas con estrógeno tópico y interferón humano alfa 2 vaginal en cápsulas efervescentes. Hay otro spray antiviral en pacientes con alto riesgo. Hay otro de Papilocare en la reparación de lesiones. Hay otro de insertos de artesunato vaginal para tratar el NIC23. Hay otro de una droga que se llama AB2 para las lesiones asociadas a PVH en el cuello uterino. Hay otra para PVH y lesiones de bajo grado de la China. Hay otro en los Estados Unidos con curcumina. Hay más artesunato en otro. Hay artesunato para las pacientes que tienen lesiones vulvares. Más curcumina en Estados Unidos. O sea, es interesante el número de personas que piensan que toda la literatura que antecede la investigación del virus del papiloma humano, que demuestra que es una infección que el 90% de las veces se quita sola y que el 10% persiste, y de las que persisten muy poquitas van a ser displasia o cáncer, insistir en agentes tópicos. Esto me llama mucho la atención. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia tenemos dos. Uno se llama Papilocare y el otro se llama Deflagin. El Papilocare tiene todas estas cosas y el Deflagin tiene todas estas otras. No me voy a detener en ello. Voy a hablar de lo que sigue. El INVIMA, respecto al Deflagin, la aprobación en el INVIMA dice para estimular la regresión espontánea de pacientes que tienen ASCUS, ASH, LSIL y HSIL. Luego hablan de la terminología alemana, que es PAP, que se usa nomás en Alemania, bastante similar al Bethesda, pero no es el Bethesda. Miren qué interesante, erosiones o lesiones del cuello uterino inducidas por PVH o pacientes que tienen P16 y KI67 positivas. Esta es la aprobación del INVIMA, pero es promocionado en la pieza gráfica, no le puedo decir guía, 16 y 18 positivas y colposcopia normal. 16 y 18 positivas y NIC1. No 16 y 18 en citología negativa. Ya vimos las tasas de progresión a displasia tan bajas que tienen los que no son 16 y 18. Y 16 y 18 persistente y citología normal. Hay una discrepancia grande entre para lo que fue aprobado y para lo que se promociona la sustancia. Y eso pues creo que es bastante preocupante para todos los que están aquí conectados. Estas son las guías de manejo y los flujogramas de las guías de manejo de México, Argentina y Colombia, que ya se los mostré y que tenía una guía de manejo real. Lo otro es, vamos a decirle pieza gráfica para no decirle de otra manera. Entonces, la literatura que respalda el uso de sustancias para prevenir progresión de lesiones citológicas cervicales es por lo menos de dudosa calidad. Los tiempos de seguimiento no superan los 12 meses, pero las cohortes grandes se van hasta los 10 años. En general, no hay documentación histológica de ninguna lesión. Todo esto es sin biopsia. En general, se usan desenlaces intermedios como endpoints, aclaramiento de infección por PVH de alto riesgo, resultados de inmunohistoquímica, etc. Se usa la citología vaginal, que es un test de tamizaje como medidor del resultado, lo cual es un error metodológico. Se incluyen alteraciones irrelevantes, tanto de la citología vaginal como de la histología, NIC1 como resultado, como outcome. Estas sustancias no deberían ser usadas en la práctica clínica, ya que la evidencia que respalda su uso es bastante débil. Toda la charla me han oído hablar de metodología, de que estos ensayos no están bien diseñados. ¿Cómo sería un ensayo clínico controlado evaluando estas sustancias? Pues les planteo pacientes con virus de papiloma humano de alto riesgo y citología alterada, que no tengan, por supuesto, lesión de alto grado o no AGC. Listo. Colposcopia y biopsia a todas. O sea, el Comité de Ética Médica e Investigación tiene que aprobar que le tomen biopsia a todas para tener una basal histológica, que es el único resultado en que un científico puede creer. No puede creer en citología, porque la sensibilidad es muy mala. Hay que excluir a todas las que tengan lesión histológica NIC2 más del análisis, porque hay que darles tratamiento. Luego, aleatorizar a las normales, o sea, que tienen infección de alto riesgo, pero que están normales en la biopsia, a recibir el preparado versus un placebo. No hay brazo de observación. O sea, preparado para la mitad y un placebo igual, que es otro preparado, pero que no tiene ningún ingrediente activo. Control con citología vaginal si se quiere, test de PVH anual, proceder de acuerdo a guía de manejo interna, definir un punto de futilidad, definir un punto en el que hay que parar el estudio por seguridad, etcétera, etcétera. Todo lo que hace un steering committee en una investigación. Colposcopia y biopsia todos los 5 años del ingreso para garantizar una salida del estudio sin enfermedad. Y luego el seguimiento por 3 a 5 años adicionales. El endpoint debe ser que las pacientes hagan NIC2 o más, que es una cosa que requiere cirugía. Ningún otro endpoint es válido, porque el NIC1 se va a quitar solo el 60% de las veces y no va a cambiar en el otro 30% de las veces. Y las tasas de progresión son muy bajas. Y la citología jamás debe ser un endpoint
de ningún estudio porque la citología tiene una sensibilidad apenas del 50%. Cuando se haga ese estudio y ese estudio llega a ser positivo y se demuestre en este ensayo clínico controlado, con esta muestra, que se aleatorizaron tantas pacientes, se demostró que la tasa de regresión en las pacientes que tienen NIC2 o más al aplicarle esta sustancia es 3 veces la de observación. Entonces, estos productos muy probablemente van a ser incorporados a la estrategia de la Organización Mundial de la Salud. Y en lugar de hacerle test de pH a las pacientes, se les va a poner gel o crema o lo que quieran al 70% de las mujeres de la Tierra, para todas, porque por fin habrá demostrado que tiene una utilidad. Sin embargo, con la evidencia actual, estas sustancias no deberían ser usadas en la práctica clínica, ya que la evidencia que respalda su uso es bastante débil. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, mil gracias René por la charla. Sí, realmente pues esto ha generado muchas expectativas, tanto entre ginecólogos como en las pacientes. Y la parte grave es que a la paciente, después de aplicar alguno de estos geles, se le hace la prueba de virus de papiloma, vuelve a salir positiva y pues entran en desespero y en angustia. Entonces muchas veces ve uno que les hacen la prueba de virus del papiloma a los 6 meses, no esperan un tiempo prudencial, nada de estas cosas, y lógicamente pues muchas de ellas van a tener todavía el virus del papiloma positivo. Realmente, pues revisando un poco de cosas y todo, digamos que el fin último de estas sustancias es modificar un poco todo el factor inflamatorio a nivel del epitelio cervical. Sabemos que toda esta cascada inflamatoria es una de las causas que hacen que la cadena de DNA se rompa, se abra y permite entonces la integración del ADN del virus al ADN de las células epiteliales. Entonces, pues el fin último yo pienso que es tratar de modificar toda esta cascada inflamatoria y beneficiar o ayudar a ese epitelio para que no se integre el virus del papiloma. Desafortunadamente, lo han vendido como la cura contra el virus del papiloma, para el virus de papiloma, y esto es lo que realmente yo creo que está causando falsas expectativas. Bueno, tenemos preguntas, vamos a ver, ¿quién quisiera hacer alguna observación adicional a la charla? He levantado la mano, Mauricio. Sí, sí, Jairo, sigue. Jairo Bonilla, Sí, Jairo. cuando me lo permitas. Bueno, no, es que no vi aquí la mano levantada, pero puedes seguir. Sí, señor. Bueno, mira, este es un tema, muy buenas noches para todos. Este es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado. Hay que tratarlo con mucho cuidado porque se han dicho, las cosas que se han dicho todas son ciertas, pero esto no es un tema de 2 y 2 son 4, no es un tema de si el BPH es positivo o negativo. Es un tema de la fisiopatología y la etiopatogenia de la enfermedad. Es un tema que nos debe regresar a nuestros conocimientos más básicos en colposcopia, en donde sabemos que la zona de transformación es, digamos, la zona donde el BPH va a generar el mayor problema. Hay estudios muy serios, por ejemplo, que demuestran que BPH 16-18 predominan más en zonas de transformación mayores que en menores. Y como pacientes con ZT tipo 3, pacientes histerectomizadas, encontramos, y ustedes lo habrán visto en su práctica diaria, más BPHs positivos para otros que para 16-18, porque su zona de transformación se ha reducido. Tenemos que tener un conocimiento muy amplio del microbioma. Las primeras personas que hablaron de microbioma fueron los gastroenterólogos y hoy en día existen test ustedes lo saben, orales para
Helicobacter pylori, cómo el microbioma compromete terriblemente el aparato gastrointestinal. Ahora hay estudios muy serios de microbioma en aparato respiratorio, en sistema respiratorio. Nosotros tenemos un microbioma en vagina y hay estudios que me gustaría que revisaras sobre la influencia bidireccional de la afectación del microbioma hacia la infección por VPH y la infección del VPH hacia el microbioma, y cómo hay microbiomas que favorecen la persistencia viral y cómo el VPH a su vez daña el microbioma. Son estudios muy interesantes, un poco engorrosos de leer por la tecnicidad, pero son muy interesantes y eso no lo podemos negar. ¿Yo qué pienso de estos productos? Primero me parece un poquito osado decir no se deben usar ciertos productos. Osado porque no es solamente remitirte hacia el VPH es positivo o negativo o la biopsia, no. Es la fisiopatología de la enfermedad. Se sabe que un microbioma liderado por vaginosis bacteriana hace más persistencia viral que aquel que no está liderado por bacterias. Aquel que tenga más crispatus, pues tiene más persistencia de VPH que el que no tenga crispatus. Entonces, de eso se trata esto. Se trata de mejorar un microbioma, de hacer un microbioma favorable para que el mismo organismo pueda liberar o aclarar, si lo quieren decir así, el virus del papiloma humano, la infección por virus del papiloma humano. Es más allá, es llegar más allá, es entender la fisiopatología, la etiopatogenia de la enfermedad. Yo siempre digo que cuando uno habla de VPH le dicen que hay una solución de continuidad que permite que el VPH ingrese a la capa basal y parabasal. ¿Y cuál es esa solución de continuidad? ¿Quién la formó? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? Sucedió en esa zona de transformación cambiante, en esa ectopia cambiante. Recuerdo mucho hace por lo menos 30 años, cuando, que en paz descanse, nuestro profesor Pachón de colposcopia nos decía lo favorable que era un criocauterio. Y hoy en día uno dice, ¿por qué los médicos siguen haciendo criocauterio? ¿Qué esperan de un criocauterio? Y ahí en todo el país, así en ninguna guía se le hace, no nos lo neguemos, criocauterio a todas las lesiones de bajo grado. Y si uno empieza a verle algo de lógica a un criocauterio y por qué y qué es lo que sucede, un criocauterio está cambiando la zona de transformación, está quitando esa ectopia, posiblemente está liberando microbiomas, está cambiando el microambiente y posiblemente eso está favoreciendo el aclaramiento viral. Hay unos estudios muy lindos sobre microbioma que se hacen en Bucaramanga y no sé si ustedes sepan que ya hay un laboratorio acá que es SYNLAB, donde ustedes pueden solicitar microbioma y un estudio de microbioma a los pacientes. Qué bonito sería averiguar el microbioma de los pacientes antes y después de este tipo de sustancias. Entonces, para mí la cosa está más allá. Muchas Segundo, gracias. voy a hablar. Muchas gracias, doctor Gracias. Bonilla. Doctor José Jerónimo, ¿quiere responderle al doctor Bonilla, por favor, si es tan amable, acerca del microbioma? Hola, disculpen la vestimenta, acabo de llegar del gimnasio. Bueno, felicitaciones, René, la presentación muy exhaustiva, muy extensa. Jairo, ¿cómo estás? Saludos a Mauricio también. Gracias. Mira, Jairo, has estado muchos temas a la vez has hablado microbioma para decir, tienes razón en el sentido que es muy complejo estudiar el microbioma. Es muy complejo también interpretar los resultados del microbioma. O sea, se están estudiando eso, sí, pero no podemos decir actualmente de que cambiando el microbioma va a eliminarse el VPH. Todavía falta mucho más evidencia. Y estamos hablando de los geles, de estos geles vaginales, como dijo René, no hay evidencia suficiente para lo que ellos dicen que cura o para lo que ellos dicen que el gel tiene un efecto. Entonces, ahora tú mencionas de que el gel también está cambiando el microbioma y eso es algo que no ha sido probado, no ha sido, que yo sepa, aceptado aún o estudiado. Algo que tú mencionaste, René, es muy importante. En algún momento mencionaste acerca de los artículos publicados en revistas que son de diferentes categorías.
Y eso es muy importante tener en cuenta. Hay revistas donde tú eres revisor, muchos de los que están presentes deben ser revisores, y hay revistas donde uno ni siquiera quiere ser revisor, porque ya sabes que van a llegar artículos de muy mala calidad, y hay revistas que tú sabes que tienen mejor. Pero incluso en esas revistas de mejor calidad, a veces, como dicen, al mejor cazador se le escapa la paloma, van a filtrarse por ahí unos artículos que no son necesariamente adecuados, ¿no? Entonces, uno de ellos fue publicado en la revista de la Sociedad Americana de Colposcopia. Me sorprendió, hablé con algunos colegas de allí y también sorprendió a todo el mundo cómo es que había sido aceptado, ¿no? Por la calidad, por muchos de los temas que tú has expuesto muy claramente, René, muy claramente. Lo otro que me parece importante, y ya con esto termino, cuando uno lee un artículo, siempre mirar quiénes son los autores y qué conflictos de interés tienen. Y en algunos de estos artículos publicados, la mayoría de los autores han recibido honorarios o son parte de la compañía que fabrica el producto. Entonces eso tiene mucho que decir. Y si a eso le sumas que gran parte de los análisis que hacen son bastante subjetivos, resultados, opiniones subjetivas de los que son autores, que a la vez son miembros o reciben honorarios de la compañía, entonces eso también hace que uno ponga más cuidado en aceptar esos resultados. Esa es la primera mirada. Y la segunda mirada es lo que tú has expuesto muy claramente, René, muy exhaustivo. Te felicito por eso. Muchas gracias, profe, muy amable. Antes de dar la palabra a Bernardo Agudelo, voy a osar decirlo de nuevo. Esos productos no deben ser usados de ninguna manera para la infección por virus del papiloma humano bajo ninguna circunstancia. La literatura es tan floja que esto debería estar siempre en un ensayo clínico controlado. No sé si queda claro cuando lo repito. Bernardo Agudelo tenía la mano alzada. Hola, sí, qué pena. Soy Beatriz Aristizábal, que estoy usando el computador de mi esposo. Hola, Muchas Beatriz. gracias, doctor, por esa presentación tan excelente. Y quería hacerle de pronto como una aclaración de los componentes que tiene esta crema que yo la averigüé. Tiene el principal componente es el selenito de sodio. El selenito de sodio sí tiene demostrada actividad antioxidante e inmunomoduladora, pero cuando es ingerido porque se absorbe en el duodenio y necesita de las proteínas para ser transportado y ejercer su función. De manera tópica no tiene ninguna acción. Y el otro componente que tiene es una sustancia que se utiliza como un gel inerte para darle la solución. Entonces, los compuestos que presenta esta crema no tienen ninguna actividad inmunomoduladora. Beatriz, muchísimas gracias. Rogelio, ¿cómo estás de México? Hola, ¿qué tal, René? Oye, gracias por la invitación y si me permiten hacer una pequeña apreciación. Yo creo que todo es muy importante de lo que se ha mencionado anteriormente, pero yo creo que lo más importante de conocer toda la evolución natural del virus del papiloma humano es que la evidencia nos señala que no hay que tenerle miedo como ginecólogos a una lesión de bajo grado. Si nosotros hacemos una adecuada evaluación colposcópica a esa paciente y confirmamos por biopsia de que es una lesión de bajo grado, lo que hay que hacer es ser pacientes. El problema más grande de este tipo de VPH positivo sin lesión es el sobretratamiento, no es el aclaramiento de la enfermedad. Y lo que más perjudica a nuestras pacientes son los conos innecesarios en edad reproductiva, la crioterapia que no está justificada de ninguna forma, de forma indiscriminada, y el temor, o más bien el temor que pretendemos quitarle a las pacientes dándoles algo en lugar de explicarles claramente lo que puede pasar con la evolución natural de la enfermedad. Toma más tiempo, sin ninguna duda, tratar de calmar a la paciente con VPH positivo sin lesión citológica, pero pues creo que lo has señalado muy requete bien, evaluando los artículos de forma sistematizada. Y yo creo que el problema más grande aquí no es el aclaramiento, sino el sobretratamiento que reciben la gran mayoría de la población de toda Latinoamérica, seguramente también en Estados Unidos, con VPH positivos. Muchas gracias, Rogelio. Mila, de Houston, ¿cómo estás, Mila? Buenas noches, gracias por estar. Hola René, qué bueno verte. Muchas gracias, te felicito por la excelente presentación. Con tantos comentarios tan importantes. Lo que me pasa interesante cómo las revistas publican no apenas de las personas que hacen esos estudios, pero las revistas que publican. Sí,
Es cierto, es un problema grande porque el open access definitivamente ha deteriorado la calidad de la literatura médica porque ya no es la calidad lo que permite que el artículo entre a la revista como fuimos acostumbrados, sino es tener los 2.000 o 3.000 euros que cobra la revista para publicar. Entonces, una buena idea es no publicar en revistas de open access porque la idea no es publicar por publicar, hay que publicar ciencia de verdad. No hay que publicar cosas fantasiosas, ni que no ocurran, ni inventarse desenlaces. Tienes toda la razón en tu comentario. Muchas gracias. Andreina Fernández de Venezuela, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, felicitaciones René, de verdad que impecable la presentación. Bueno, quisiera hacer un comentario sobre el microbioma, ya que lo trajeron a colación. Si bien es cierto, como decía el doctor José Jerónimo, se han hecho muchos avances en los estudios de microbiota vaginal y hay distintos grupos que pueden aumentar el riesgo, ¿no? de la persistencia de BPH. Estos geles los venden para tratar la infección viral y hacer la regresión de las lesiones. Y como comentaba también la doctora Beatriz hace un momento, pues no tienen un efecto realmente inmunomodulador, que sería la idea para mejorar esa condición inflamatoria que está en el cuello asociado también a esa interacción con el microbioma. No es algo tan sencillo de cambiar una microbiota de salud, de enfermedad, perdón, a salud, porque bueno, nos falta mucho por conocer y creo que ahora también hay un tema muy importante de el sobreuso de probióticos para mejorar también todo lo que es la salud vaginal, que si bien es cierto, pues obviamente tienen una función importante. No se deben crear falsas expectativas sobre eso, porque el comportamiento de BPH tiene una historia bien definida y sabemos que, como tú decías, los que hacen persistencia, pues realmente en porcentaje son bastante bajos y sobre todo son los genotipos 16 y 18. El artículo que presentaste sobre el porcentaje de regresión y persistencia también hablaba sobre que aquellas pacientes que tienen infecciones múltiples con varios genotipos de alto riesgo, la regresión es más rápida. Y es que precisamente esos genotipos, otros genotipos de alto riesgo, tienen un aclarado más fácil, más rápido. Entonces, claro, el comportamiento hay que individualizarlo en cada paciente, dependiendo del genotipo y dependiendo de otros factores asociados a la paciente. Entonces, es muy simple decir que un gel va a resolver todo el problema que se asocia con una infección con VPH. Es verdad, Andreina, muchas gracias. No lo mencioné por asuntos del tiempo. David Cantú, luego Fernando Heredia, Camilo y cerramos porque ya nos pasamos de la hora. Rápidamente, gracias por la invitación. Muy buena plática de metodología de la investigación. Me sirvió muchísimo. Hay que saber que no hay un tratamiento aprobado para BPH de alto riesgo. Punto. Se acabó la discusión. No hay vuelta de hoja. Todo lo que quieras hacer es bajo un ensayo clínico controlado con un desenlace bien establecido. Tratar de mezclar infección por BPH con displasia, con de bajo riesgo, con alto riesgo, pues es mezclar peras y manzanas y lo más probable es que no vas a encontrar nada o requerirás estratificar y requerirás miles de pacientes, no 200 pacientes ni 300 pacientes. Entonces, solo tener cuidado con eso. ¿Hay ensayos clínicos corriendo para BPH? Por supuesto, hay una metaanálisis que acaba de salir hace unos días que reportan más de 1,500 proyectos en este sentido. Entonces hay que ser nomás cuidadosos con la información, ser cautelosos. Yo a lo mejor difiero un poco contigo en publicar o no publicar en Open Access. Simplemente hay que ser cuidadoso en qué revista de Open Access. Porque vi toda la serie de BMC Cancer, BMC Women's Health, BMC en general, es Open Access, pero tiene factores de impacto de 5, 4, tan altos como la International Journal of Gynecological Cancer, tan altos o más altos que Gynecologic Oncology. Entonces, simplemente hay que ser cuidadosos. Hay que ser cuidadosos con las revistas depredadoras, que esa es otra historia, ¿no? Y pues muchas gracias, y gracias por la invitación. Muchas gracias, David. Doctor González.
eh, eh, el doctor Camilo Muñoz tenía algo que Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias. Es solamente un comentario muy puntual. Entiendo que ya el tiempo está encima. Es simplemente que también en la práctica yo me he integrado, pues he sabido que incluso algunas EPS ya están empezando a autorizar el uso de este tipo de productos, lo cual pues le agrega un grado de gravedad mayor a todo esto que está pasando, porque pues evidentemente ya estamos utilizando recursos ya públicos limitados también, que ya sabemos toda la crisis financiera en la que se encuentra el sistema, y pues si ya estamos utilizando productos que tienen todavía toda la duda de la que ya estamos, de la que ya nos habló el doctor, pues es aún más preocupante y sí sería bueno que de la asociación también existiera alguna posición o alguna manera también de enfrentar este tema que ya está escalando más allá de la práctica privada y ya se empieza a financiar con recursos públicos, pues. Muchas Gracias, gracias, Camilo. doctor. Muchas gracias a ti, Camilo, por dejarnos saber. Bueno, mil gracias, Camilo. Yo creo que tuvimos una asistencia espectacular, una excelente revisión de la evidencia. Y realmente, pues, mil gracias a todos los que participaron, a todos los asistentes. Y yo creo que aquí tenemos un campo bastante amplio para investigar todo este factor inflamatorio a nivel de cuello de útero, los cofactores, no solamente la clamidia, sino el ureoplasma, que son infecciones que pasan asintomáticas y realmente no tenemos muy claro cuál es su verdadero papel. Entonces, yo creo que hay campo amplio para investigación en todo esto. Mil gracias, René, nuevamente, y quedamos listos hasta la próxima reunión. Muchas gracias, muy amables. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.